Chicos, muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy les haré una clase corta donde explicaré las dos entradas tomadas el día de hoy en sección de Nueva York, tanto en el euro dólar como en el US 30. Entonces nosotros en el euro dólar, en temporalidad diaria, vamos a venir primero a temporalidad semanal, temporalidad macro. Nosotros en temporalidad macro, voy a quitar por acá este indicador para que nos quede más fácil hacer el análisis. Nosotros por acá en semanal tenemos de que el precio había roto lo que era este último bajo del precio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que él nos creó todo un fractal bajista. Entonces nosotros en este momento estamos ante el retroceso de este fractal bajista, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo el precio? El precio está descontando hacia zonas caras para posiblemente caer nuevamente, ¿sí? Entonces nosotros entendemos de que en este momento en el euro dólar, por esta vela semanal alcista, están primando como tal lo que son nuestras compras. Entonces, de temporalidad semanal nos vamos a lo que es temporalidad diaria. En temporalidad diaria nosotros vemos de que el precio a partir de acá nos cambia la estructura. Y a partir de acá tenemos un cambio de estructura de bajista a alcista. ¿Sí? A partir de allí tenemos un cambio de estructura de bajista a alcista. Entonces, ¿qué defino yo en esta última parte del precio? A mí solo me interesa saber mi último fractal a operar. ¿Cuál es mi último fractal a operar? Punto mínimo y punto máximo, ¿sí? Entonces ahí tengo mi fractal a operar. Dentro de ese fractal a operar entiendo que tengo una zona ineficiente, que es este order block, esta velita verde, donde el precio es posible que descuente hacia zonas baratas para a partir de acá continuar su subida en la estructura principal que lleva el precio, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros? Una zona de rebote donde el precio se pueda dar vuelta, ¿sí? Donde el precio se pueda dar vuelta en ventas para acá continuar su estructura alcista. Entonces, en temporalidad H4, temporalidad intermedia del precio, nosotros vamos a tener un poco más de claridad, ¿sí? Entonces, miren acá como en temporalidad de H4 nosotros vemos que en esa parte extrema tenemos un bloque de H4 que aún falta por mitigar, ¿sí? Y esto de acá lo podemos contabilizar como liquidez previa. Entonces, esto es liquidez que el precio ya pueda tomar, ¿sí? Entonces, es posible que el precio reaccione en el bloque o al tomar la liquidez también se dé vuelta, ¿sí? Son dos perspectivas que el precio puede dar. Entonces, volviendo a la temporalidad diaria, nosotros vamos a tener lo que es el daily bias, ¿sí? Esto ya lo voy a explicar más adelante y más a detalle. Entonces, nosotros tenemos de que el precio, eso es una vela diaria, el precio le había tomado liquidez a la vela anterior, ¿sí? A la vela del día miércoles. Entonces, al tomarle liquidez a esa vela del día miércoles, nosotros entendemos de que es posible que el precio vaya por el alto del día miércoles, ¿sí? Entonces, esta vela en formación es nuestra vela del día de hoy. Entonces, al tomar la liquidez del día miércoles, es posible que el precio vaya hacia dónde? Hacia la liquidez del alto del día miércoles, ¿sí? Y a partir de acá, nosotros podríamos buscar ventas hasta una zona de apoyo de demanda para continuar comprando, ¿sí? Entonces, hasta ahí tenemos ya una perspectiva más clara en lo que es el daily bias, ¿sí? Entonces, en temporalidad de M15, estructura baja del precio, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál fue la primera entrada que yo les envié a ustedes, ¿sí? Entonces, miren cómo acá vemos de claro lo que les decía ahorita. La toma de liquidez del día anterior, ¿sí? Del bajo del día anterior. Y miren cómo el precio empieza a distribuir al alza, ¿sí? ¿Qué hace el precio? Acá respeta una zona y ustedes acá pudieron haber comprado el día de hoy en sección de, esto fue sección de Asia, ¿sí? En sección de Asia pudieron haber comprado, ¿sí? Luego, ¿qué hace el precio? Rompe este alto, nos queda todo un fractal alcista, todo eso es un fractal alcista en formación y posiblemente yo hubiera esperado el precio, tal vez en esta mecha tengamos un order block oculto, ¿sí? Y esto lo hubiese contabilizado como liquidez. Pero el precio, pues, en ningún momento llegó a esa zona, ¿sí? Vemos que ahorita está llegando. Es posible de que a partir de esta zona, ¿sí? Es posible que a partir de esta zona, el precio comience a distribuir nuevamente al alza, ¿sí? Entonces, es un análisis que podríamos dejar para el día de mañana, pues ya la sección operativa está próxima a terminar. Entonces, ¿dónde fue nuestra entrada el día de hoy? Entonces, vamos a activar lo que son las secciones operativas. Estas secciones operativas ustedes las van a encontrar en el nivel básico de mentoría que estoy dando en estos momentos. Esas clases se compartirán finalizado el mes de noviembre para que todos tengan como tal estos indicadores que les va a servir muchísimo en sus operativas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros
en sección de Londres. Sección de Londres es todo este recuadro azul que yo les estoy marcando, ¿sí? Todo ese recuadro azul es nuestra sección de Londres. Entonces, ¿qué teníamos nosotros? Teníamos lo que era el Bajo de Londres, ¿sí? Este es el Bajo de Londres, vamos a marcarlo con color rojo. Este es nuestro Bajo de Londres. Y acá tenemos lo que es la sección de Nueva York, ¿sí? Todo esto es sección de Nueva York. Entonces, ¿qué hace el precio? El precio respeta lo que es el Bajo de Londres, ¿sí? Entonces, posiblemente ustedes acá pudieran haber tomado una compra en el euro dólar en sección de Nueva York, ¿sí? ¿Qué me dio mi congruencia para yo tomar acá una compra? Que es el tema de lo que es las divergencias. ¿Qué sucedió con el DXY, el índice del dólar americano? Entonces, miren cómo en este caso, en sección de Nueva York, miren cómo en sección de Nueva York, toma liquidez, miren cómo con esta mecha, toma liquidez de lo que es nuestro último alto de Londres, ¿sí? Ese es nuestro último alto de Londres. Este es el alto válido para nosotros buscar una divergencia en Londres, ¿sí? Ahí se dio una divergencia, el precio tomó liquidez, pero ustedes ven que en el euro dólar en ningún momento tomó liquidez, ¿sí? Pero lo respetó. Ahí se creó una divergencia donde yo en menores temporalidades busqué una confirmación. Entonces nos vamos a 5 minutos, ¿sí? Entonces miren acá donde fue mi entrada. Mi entrada fue en esta zona de acá. ¿Qué vimos nosotros acá? Ruptura de este alto. Teníamos un order block M5, esta velita rojita, y allí yo posicioné lo que fue mi compra, ¿sí? Entonces posicioné mi compra, stop loss por debajo, no recuerdo bien de cuánto eran los pips, redondeamos los acá en 5, y buscábamos lo que era un 1.3, ¿sí? Hasta este alto de Londres. Y mírenlo bien que se cumplió, ¿sí? El precio pudo haber pagado muchísimo más, ¿sí? Miremos a ver cuánto pudo haber pagado. Pudo haber pagado un 1.10, ¿sí? Entonces, la entrada del día de hoy es suba acá, ¿sí? Yo la envié, la proyección se cumplió, pero pues por lo que estábamos ante una noticia fundamental, miren la noticia fundamental, cómo impulsó el precio. Como estamos dentro de una noticia fundamental, pues no quise ponerlos a arriesgarse. ¿Por qué? Porque si esta vela de fundamental a nosotros se nos va en contra, ¿sí? Nosotros vamos a perder 3, 4 veces más lo invertido, ¿sí? Entonces, realmente no me sirve a mí ponerlos a arriesgar más de lo que nosotros estamos destinados a arriesgar por sección, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el precio? El precio nosotros acá buscamos una venta, ¿sí? Entonces, miren cómo la venta la estábamos buscando en esta mecha. En esta mecha estábamos buscando nuestra respectiva venta. ¿Y estaba bien buscar la venta? Pues claramente sí. ¿Por qué? Porque la estructura que llevaba el precio era totalmente bajista, ¿sí? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Qué esperamos? Un retroceso para que cree un nuevo impulso, ¿sí? Pero nosotros debemos entender lo que es el daily bias, ¿sí? Que es ver la vela de temporalidad diaria hacia dónde se dirige, ¿sí? Posiblemente hacia dónde se puede dirigir. Esos ya son criterios pues de nivel intermedio que no voy a profundizar mucho, pero si nosotros entendemos de que el precio liquida el mínimo del día anterior, ¿hacia dónde va a ir el precio? Hacia el máximo, hacia el alto del día anterior, ¿sí? ¿Qué hizo el precio? Tomó el alto del día anterior y miren cómo empezó acá a dar ventas, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Cuál fue el fallo de nosotros? De que nosotros por querer entrar antes y por el precio habernos dado una confirmación, porque él acá me confirmó, ¿sí? Él acá me hizo una confirmación en un minuto, entonces por haberme hecho la confirmación acá en un minuto, yo ingresé antes y me llevé un stop loss, ¿sí? ¿Qué hubiésemos esperado nosotros? Que liquidara este alto diario, miren cómo lo liquida, y a partir de allí nos dio una buena venta, ¿sí? Entonces miren cómo en 15 minutos el precio deja este order block de demanda ineficiente, donde nosotros acá pudimos haber tomado una venta buscando un corto 1.13 y prácticamente ahí lo hubiese pagado, ¿sí? Entonces, ¿qué espero yo ahorita para el euro dólar, ¿sí? Yo ahorita en el euro dólar espero de que continúe subiendo a esa zona de oferta H4 que marcamos más arriba, ¿sí? A partir de allí yo ya empezaría a buscar posibles ventas, ¿sí? Pero entiendo de que el precio puede subir un poco más. También es posible, ¿sí? Depende de la perspectiva que nos muestre el precio, porque si el precio viene, nos rompe todos estos bajos, ya es posible que le empiece a hacer una distribución a la baja. ¿Hacia dónde? Hacia ese order block diario que habíamos marcado al principio del análisis, ¿sí? Entonces miremos el order block diario, mírenlo acá,
¿sí? Entonces todo depende de la perspectiva que nos muestre el precio. Por el momento, yo pienso seguir comprando, ¿sí? Si esta vela termina así, digamos el día de hoy, esta vela el día jueves termina el día de hoy así, yo entiendo de que el precio agotó, ¿sí? Hizo un retroceso a zonas baratas y va a continuar subiendo. Entonces es posible que la vela del día viernes termine positiva, ¿sí? Y vaya por el alto del día jueves, ¿sí? Por el alto del día de hoy. Entonces, ese criterio del daily bias nos va a servir a nosotros mucho para tener una referencia de lo que puede suceder un día después, ¿sí? Teniendo en cuenta que los altos y bajos del día anterior. Entonces, eso es una super clase, les di unos pequeños tips para que se les haga más fácil analizar este tipo de mercado, ¿sí? Si la vela termina roja, digamos esta vela termina roja, esta vela termina de este color, ¿qué es posible? Es posible que ya el precio vaya, en este caso, por el bajo del día de hoy, ¿sí? Entonces ya entendemos de que el precio lo que va a crear es un retroceso profundo hacia esa zona diaria de oferta que marcamos al principio del análisis. Entonces fue una entrada súper fácil, la que se pudo haber tomado en compras. Lastimosamente estábamos dentro de noticia, pero ahí nos hubiésemos llevado nuestro profit, ¿sí? En esa entrada en compras, en esta entrada de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque DXY tomó liquidez del Alto de Londres y Eurodólar no lo hizo, ¿sí? ¿Qué pasó acá con la venta? Quisimos entrar pero teníamos que entender de que el precio iba a ir por ese alto diario, ¿sí? Entonces, ahí tienen el análisis del Eurodólar y el porqué de las entradas. ¿Qué sucedió con el US 30? El US 30, pues sí diría yo que fue una mala suerte, ¿sí? Entonces, yo acá activamos secciones operativas, veo que el precio en Nueva York me toma el bajo de Tokio, ¿sí? Toma liquidez del bajo de Tokio. Entonces, a partir de acá yo busco una confirmación en 5 minutos, ¿sí? Entonces, miren cómo acá el precio me deja un order block ineficiente. ¿Cuál es ese order block ineficiente? Vamos a marcarlo acá. Este era mi order block ineficiente, esta bolita verdecita de acá, donde posiciono como tal mi compra la posiciono por debajo 40 pips de stop loss, creo que teníamos, no teníamos menos, teníamos 30 pips, creo, 20 pips, perdón, sí. Era una zona muy reducida, ¿sí? Yo tenía 20 pips de stop loss y miren cómo el precio viene, liquida este bajo y a partir de la liquidación de ese bajo se va con toda, ¿sí? Entonces fue una entrada que nos hubiese pagado un 1.5, ¿sí? Prácticamente un 1.6, pero nos liquida por poco, ¿sí? ¿Qué tuvimos que haber hecho? Lo que tuvimos que haber hecho es haber posicionado el stop loss un poco más grande, ¿sí? Por debajo de, ¿qué? De toda esta zona. Entonces, ahí fue, digamos que, un error al tener una zona tan reducida. Pero entendemos de que el order block que genera ineficiencia, porque todo esto estaba mitigado, ¿sí? Entendemos que todo esto estaba mitigado, todo eso estaba mitigado. ¿Cuál era el único que faltaba por rebalancear? Este order block de acá, ¿sí? Entonces, por eso mi stop loss iba por debajo del order block de 5 minutos, ¿sí? Pero vemos de que el precio respetó como tal toda la zona, ¿sí? Pues acá 15 minutos, ¿sí? Entonces, miren cómo el precio respeta toda la zona. Entonces, el stop loss debió haber ido más abajo. Y acá hubiésemos ganado un 1-3. Luego, ¿qué hace el precio? Miren cómo el precio respeta esta zona de oferta. Bueno, no la respeto por poco, ¿sí? Ahí sí nos hubiese dejado en visto, como se dice. Vamos a ver, tal vez en 30 minutos encontramos un order block. Y ya es un order block muy grande, sí. Pero quien hubiese tomado una posición allí, en el order block de 30 minutos, pudo haber sacado también un 1-3, ¿sí? Miren cómo acá se puede haber sacado un 1-3 en un order block de 30 minutos. Entonces miren esos dos tipos de entradas que se pudieron haber tomado en el euro dólar sin ningún problema y es muy, muy fácil tomar este tipo de entradas, ¿sí? Solamente es tener en claro todos los conceptos de estructura. Entonces espero que hayan gustado mucho esta clase y que les sirva mucho para sus análisis diarios. Una feliz tarde para todos.